Hola, muy buenas tardes, maestra. El día de hoy voy a hablar cómo se miden las resistencias en un circuito serie y paralelo. Pero antes de comenzar, tenemos que tocar 5 puntos importantes antes de comprender y saber cómo medir resistencias en un circuito en serie o en paralelo. Ok, estos 5 puntos es que es un circuito serie, que es un circuito paralelo, que es un multímetro, que es la ley de Ohm. Y posteriormente también vamos a ver el código de colores y la medición y el ejemplo de cómo hacerlo. En el ejemplo de cómo hacerlo vamos a tocar dos partes. La medición con multímetro, por eso es importante conocer el multímetro, y la medición teórica, esto ocupando el respectivo código de colores con la ley de Ohm. Ok, bueno, primero hay que comenzar con el primer punto, que es ¿qué es un circuito en serie? Un circuito en serie es todo tipo de circuito eléctrico que está provisto de un único camino, podría ser lineal. Para la corriente, un único camino para la corriente sin ningún otro tipo de desviación, que tiene que alcanzar a todas las terminales que están conectadas a este circuito eléctrico de manera continua, sucesiva, una tras de otro, conectando sus puntos de salida con los puntos de entrada del siguiente. Un ejemplo de esto podrían ser las luces de Navidad. Las luces de Navidad conectadas en un circuito en serie, al momento de que una sola luz es rota, que suele suceder muy frecuentemente, todo lo que continúa o sucede, es sucesor a esa luz ya no va a servir, porque es un circuito en serie y la corriente solamente fluye en una sola dirección. Ahora, ¿qué es un circuito en paralelo? Un circuito en paralelo es una conexión de un circuito eléctrico al cual nos referimos que varios dispositivos o varias terminales, eh, ya sean, en este caso vamos a hablar de resistencias, pero pueden ser condensadores, bobinas, generadores, etcétera, eh, están conectadas de tal forma que coinciden entre ellas sus terminales de salida como de entrada. Otro ejemplo precisamente es con lo de las luces de Navidad. Unas luces de Navidad conectadas en forma paralela, si se rompe una no se va a descomponer todo lo que está después de ella, porque hay más terminales conectadas que proveen y permiten el flujo de la corriente eléctrica, o en este caso permiten el flujo de la corriente a través de nuestra resistencia. Luego hay que hablar de un multímetro, porque es el instrumento principal que se utiliza actualmente para medir distintas cosas. Un multímetro, como su nombre lo dice, multi, varía en funcionalidades y te permite medir intensidad de corriente, te permite medir la resistencia, te permite medir la continuidad, te permite medir el voltaje y entre muchas otras cosas, pero principalmente estas tres cosas: voltaje, intensidad y la resistencia. La resistencia, obviamente su nombre te lo va a dar en su unidad correspondiente. La resistencia, su unidad elemental es el ohm. El voltaje y la corriente, que es el ampere. El voltaje, su unidad son los volts. Y entre otras situaciones, pero principalmente es esto. Esto es un dispositivo, ya sea analógico o actualmente digital, que te permite medir distintas cosas y que es portátil, siendo este muy útil para distintas actividades, y también te permite medir a través de rangos en su correspondiente selector y ver los resultados en su pantalla, utilizando dos puntas de nuestro multímetro para poder medir en nuestro circuito correspondientemente. Obviamente también hay de calidades, también hay de marcas, y variando de esto, pues también va a ser la exactitud de la medición hecha con nuestro multímetro, pero hay que saber ocuparlo correctamente, ya que los multímetros analógicos hay que estarlos recalibrando constantemente, y los digitales son muy fáciles de descomponerlos si no medimos en el rango correspondiente y estamos midiendo mayor a lo que estamos poniendo en el rango.
Entonces hay un uso adecuado para estos instrumentos. También vamos a ver la parte, vamos a llamarla más en teoría, de cómo medir estas resistencias sacando su resistencia total, ya sea en un circuito en serie o en un circuito en paralelo. Ahora, ya que estamos hablando de resistencias, es muy importante que veamos algo: el famoso código de colores para nuestras resistencias. El código de colores de una resistencia funciona, como su nombre lo dice, a base de colores, y en la actualidad hay una gran variedad de resistencias, tanto en capacidades incluso como materiales, y son indispensables para los circuitos que utilizamos hoy en día. Analizaremos el código de colores de la resistencia para averiguar los valores que tienen. Este código es de gran utilidad debido a que siempre tendremos un aparato, no siempre tendremos un aparato como un multímetro a nuestra disposición, recordando que también la unidad de medida, como ya lo había mencionado, de este componente es el ohm. El código de resistencia de colores de la resistencia nos indica cuántos ohms tiene una resistencia, además de que nos indica otros parámetros que después veremos. Hay resistencias que sus valores vienen impresos sobre la misma resistencia porque son muy grandes estas resistencias, pero cuando son muy pequeñas es más difícil identificar su resistencia a través de un número impreso, y es todavía más sencillo utilizar el código de colores en las resistencias para que haya una mayor facilidad de manejar el componente. Tal es el caso de las resistencias que se ocupan en la electrónica hoy en día. A comparación de una resistencia a nivel industrial, una resistencia que se ocupa en la electrónica es un poquito más pequeña y no puede tener este número o esta equivalencia impresa sobre dicha resistencia, por lo cual se utiliza nuestro respectivo código de colores. Así que a continuación vemos un ejemplo rápido del código de colores para poder comprenderlo mejor. Ok, como podemos visualizar en la imagen, tenemos una resistencia con 4 colores, que es el verde, el blanco, el café y el dorado. Ok, hay que tener en claro que hay resistencias que tienen 5 bandas, 4 para indicarnos el valor de nuestra resistencia y una de la tolerancia, y hay otras, como es este caso, que son 4, 3 para el valor de nuestra resistencia y 1 para el valor de nuestra tolerancia. En este caso, como mencioné, son 3 bandas para el valor de nuestra resistencia. Y si visualizamos también la tabla del código de colores, podemos ver que tenemos una gama desde el negro hasta el blanco, cada uno con un número correspondiente. La primera banda y la segunda nos van a indicar las primeras 2 cifras de nuestro valor en nuestra resistencia, y la tercera banda, que es la banda de la multiplicidad o la banda multiplicadora, nos va a indicar la cantidad de ceros que vamos a agregar después de nuestros primeros 2 números. Y la cuarta es la tolerancia, y más adelante explicaré qué es esta dicha tolerancia. Ok, entonces hay que ver cuáles son los valores que hay en la tabla. Para el color negro tiene un valor de 0, para el color café tiene un valor de 1, para el color rojo hay un valor de 2, para el color naranja un valor de 3, para el color amarillo un valor de 4, para el color verde hay un valor de 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y por último el blanco es el número 9. Y nuestra banda multiplicadora, que dice 1 en negro 1, o sea, no se le agrega ningún 0, mejor dicho. En el siguiente color es un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, así hasta la cantidad de 9 ceros, que eso es lo que nos indica la cantidad de ceros después de nuestro valor, de nuestras primeras 2 cifras, es la banda multiplicadora, este tercer color. Ahora, analicemos los colores que tenemos en nuestra resistencia. En nuestra resistencia tenemos un color verde con valor de 5, un color blanco con valor de 9 y un color café con valor de 1 en este caso, un número 1, pero como es la tercera, es la que nos va a indicar la banda multiplicadora. Entonces es agregarle un 0 a los números que tengamos. En este caso son 5, 9 y un 0. Esto nos quiere decir que son 590 ohms esta resistencia. Ahora,
hay que tocar el tema de la tolerancia. La tolerancia es darnos un valor mínimo y un valor máximo en la funcionalidad de nuestra resistencia. Hay tres colores que nos indican la tolerancia de nuestra resistencia, siendo el primero el color rojo, que nos indica un 2% de tolerancia más o menos, el color dorado, que nos indica un 5% de tolerancia en un valor más o menos, y el color plateado, que nos indica un 10% de tolerancia en un valor más o en un valor menos, siendo así que tenemos el color dorado, que nos indica que tiene un 5% más o menos en nuestra resistencia, siendo así que un 5% más de los 590 ohms nos dan 619.5 ohms, o un 5% menos nos dan 560.5 ohms. Esto nos indica que es un 5% más o menos en nuestra funcionalidad de la resistencia. Esto nos quiere decir que la resistencia tendrá cualquier valor que estaría entre un rango de 619.5 ohms a un valor de 560.5 ohms, o sea, un mínimo y un máximo. En este caso, pues tenemos que son 590 ohms. Y así es como medimos las resistencias en un código de colores, recordando que las primeras dos bandas otorgan un valor numérico del 0 a 9, y nuestra tercera banda es la banda multiplicadora, que nos indicará la cantidad de ceros después de esos valores. Y por último, nuestra banda de la tolerancia, que existen 3, 2%, 5% y 10%, que son rojo, dorado y plateado. Ahora, procedamos a explicar qué es la ley de Ohm, ya que es el fundamento para todo este tipo de temas, tanto voltaje, intensidad y resistencia. Así que, vamos a ir. Así que, explicando rápido qué es la ley de Ohm, la ley de Ohm se utiliza para determinar la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia en cualquier circuito eléctrico. Y esto se determina así, o más bien la frase es esta: la intensidad de corriente que atraviesa en un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo, e inversamente proporcional a la resistencia que presenta, siendo así que podemos utilizarlo como vienen estos diagramas y dando sus unidades. La V representa el voltaje, la R representa la resistencia y la I representa la intensidad. Diciéndolo ya en sus unidades correspondientes, la V representa el voltaje, la R representa los ohms y la I representa los amperes. Siendo así que es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que se presenta. Entonces, si vemos nuestro diagrama, cuando multiplicamos la resistencia por la intensidad, vamos a obtener el valor del voltaje. Pero cuando dividimos el voltaje entre la intensidad, podemos obtener el valor de la resistencia. O en caso contrario, dividir el valor del voltaje entre la resistencia para obtener el valor de nuestra intensidad. Y en este otro diagrama también podemos ver qué es o cómo funciona o en qué parte del diagrama se encuentran cada uno de ellos. El voltaje, que es la fuente de donde se alimenta electrones o de donde se generan dichos electrones. La intensidad de corriente, que es el flujo con el que fluyen dichos electrones en nuestro circuito, y la resistencia, que es aquella que se opone o aquella fuerza que se opone al flujo de esta corriente. Otro ejemplo lo podemos ver en una manguera. Cuando fluye agua o cuando vamos a regar, tenemos nuestra manguera y el voltaje es el flujo, el voltaje es agua. La intensidad de la corriente es la fuerza con la que se dispara esa agua, el flujo de dicha agua, y la resistencia es como si amarráramos un extremo de la manguera presionándolo. Eso va a impedir el flujo de la corriente o del agua en nuestra manguera. En este caso, en un circuito, serían los electrones. La resistencia es lo que se opone, o la fuerza que se opone a los electrones. Y hay casos muy prácticos para ocupar la resistencia y que son muy útiles.
Lo podemos ver en nuestras computadoras, por ejemplo. En la placa madre se encuentra una serie de reguladores de voltaje, pero también se encuentran resistencias para entregar un voltaje adecuado al procesador de nuestra computadora. Y ahora vamos a proceder a explicar el ejemplo práctico y el ejemplo teórico de dichas resistencias, una en serie y una en paralelo. Así que pasemos a eso. Bueno, pues vamos con nuestra breve ejemplificación en un circuito real de cómo medirlo, primeramente con nuestro multímetro digital, y en segunda con nuestro método teórico con base al código de colores y las fórmulas para medir los circuitos los circuitos de resistencias en paralelo y en serie. Así que primero iniciemos con el paralelo. Como podemos ver aquí en la imagen, yo ya tengo listo mi protoboard con tres resistencias que están conectadas en paralelo porque sus pines de entrada coinciden de un lado en la misma parte en la misma línea del protoboard, y sus otros pines, que podríamos llamarlos de salida, coinciden en el otro lado en la misma línea del protoboard. Aquí se ven de lado. Yo ya sé de qué valor son estas resistencias, entonces yo, conforme a mi multímetro, puedo poner el valor adecuado para medirlos, porque son muy sensibles a veces los multímetros y es fácil que los multímetros digitales se lleguen a descomponer si no hacemos esto correctamente. Entonces, por lo general se recomienda poner en el valor más alto posible a medir e ir bajando hasta que encontremos el valor más adecuado. Pero nos podemos evitar esto si leemos el código de colores de nuestras resistencias. Por ejemplo, esta es una resistencia de 100 ohms, esta es de 330 y esta es de 220 teóricamente. O sea, conforme a su código de colores, estos son los tres respectivos valores. Entonces, conforme a esto, podemos decir que en mi multímetro no puedo poner un valor de 200 ohms a medir porque tengo una resistencia que supera esa medida. Una medida de 330 ohms supera 200, entonces tendría que ocuparlo en la siguiente fase. Conforme a esto, pues lo enciendo y lo coloco en el valor correspondiente. Aquí se ve que son 2000 ohms. Entonces vamos a hacer la medición de nuestro multímetro. Voy a colocarlo aquí al lado para que puedan ver la medición. Y colocamos una punta de un lado y otra del otro. Estos circuitos en paralelo se miden de forma contraria, o sea, en serie. ¿Por qué? Porque si yo mido paralelamente cada uno de ellos, me va a dar el mismo resultado. O sea, si yo mido aquí y yo mido acá, me va a dar la resistencia total a que si yo mido aquí y yo mido hasta acá, o estos dos, o estos dos, o este y este. ¿Por qué? Porque sus patitas o sus pines están conectadas en la misma parte del bus de mi protoboard. Entonces, mira, vamos a comprobarlo. Pongo uno y me da un valor de 57 o .57. Creo que en este caso, debido a la fórmula que se utiliza, que es el valor inverso en la fórmula, es 1 en la fórmula de la resistencia en circuitos paralelos es 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 y así. Entonces yo puedo deducir que los valores van a bajar un poco, entonces aquí puedo colocarlo en el de 200 ohms y perdón, nos puse al revés, y mido. A la hora de medir me da el valor más concreto, que es de, discúlpenme, ahí está, 57.3. Y ahora vamos con el siguiente. Me tiene que dar lo mismo, 57.3 igual
57.3.3.2. Y ahora yo dejo este aquí y voy a medir con esto del inicio. Y me da 57.2. Ahora aquí me debe dar 57.2.3. 57.2. Ahora aquí así. Igual 57.2. Porque todos sus pines están conectados a un mismo lado. Entonces, si lo mido seriadamente, me va a dar la resistencia total. Y si lo mido paralelamente, me va a dar técnicamente su resistencia. No me daría más bien más que el mismo valor. Entonces yo esto lo mido seriadamente y me debe dar el valor correspondiente. No está bien conectado. El valor correspondiente de mi resistencia. Ahora, si yo quiero saber el valor de cada una de las resistencias, tengo que abrir el circuito de mis resistencias para que ya no esté midiendo conforme a esta, sino que me va a dar la resistencia. Esta es la de 220 ohms. Entonces, perdón, me tengo que cambiar el rango. Uy, me pegué. Y me debe de dar 220 ohms. ¿Por qué? Porque ya no está conectada en esta parte del circuito. O sea, ya no comparte la misma zona. Entonces son 220 ohms. Exactamente lo que mide esta resistencia. Entonces, para poder saber la resistencia total en paralelo, podemos medir una patita y una patita. Voy a reconectar esto porque si no, no va a salir. Entonces, mido una patita y otra y me va a dar el valor. Y me va a dar el valor. Y me va a dar el valor. .57. Obviamente si lo regreso al rango va a ser 57.2, 57.3. Y así es como se mide individualmente una en paralelo y también la resistencia total de un circuito en paralelo. Ahora vamos a pasar a hacerlo detalladamente en nuestra hojita. Ok, aquí está. Aquí están los valores de nuestra resistencia, que al sacarlo respectivamente vamos a sacarlo en nuestra calculadora para fines prácticos. 1 sobre 100 me da 0.01 más 1 sobre 330 más 1 sobre 220 y eso, ahí está, eso me da así en total. Y luego 1 sobre 0.017 me da exactamente un valor de 58.8. Aquí lo podemos ver. Pero si nos dio 57.4, ¿por qué? Bueno, esto tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente de la tolerancia, que puede medir un 5% más, un 5% menos. Entonces, dentro de alguna de nuestras resistencias, o en las tres, podría ser, se está aplicando este valor de la tolerancia. Esto lo vamos a ver a continuación en nuestra medida en un circuito en serie. Así que vamos a cambiar esto a un circuito serie, que sería conectar el inicio de una con la final de otra y así tener un circuito en serie. Aquí, como podemos ver, tenemos un circuito en serie porque una se está conectada al inicio de la otra. Ahora, lo que vamos a hacer para medir la resistencia total en un circuito en serie se mide paralelamente, o sea, esta patita con esta patita o con este pin, como quieran llamarlo. Entonces vamos a colocar aquí el multímetro para que se puedan visualizar, y yo coloco uno y coloco otro y me da un total de 648 ohms. Ahora vamos a hacerlo rápido en nuestra fórmula para demostrarles algo. 658 ohms, perdón, aquí está. La fórmula para el circuito serie es igual que la resistencia total
es igual al valor de la resistencia 1 más el valor de la resistencia 2 más el valor de la resistencia 3 más los valores de las resistencias que haya, pero en este caso son 3. Entonces sustituyo y es 100 más 330 más 220, y eso en total nos tiene que dar 650. Y entonces se preguntarán, ¿y por qué nos dio 648? Porque una de estas resistencias tiene un valor que está aplicado conforme a su tolerancia. Y ahorita vamos a comprobar cuál. ¿Cómo comprobarlo? Pues midiendo una por una. Nosotros sabemos que esta mide 100, esta 330 y esta 220 conforme al código de colores. Entonces si yo mido aquí y yo mido aquí, me tienen que dar 100 ohms. Si yo mido aquí, me tienen que dar 330, 328. Y si yo mido aquí, tienen que darme 220. Entonces deducimos que esta es la que está aplicando su tolerancia de entre el 5% más, 5% menos. ¿Por qué 5%? Porque es color dorado. Su banda de la tolerancia es dorado. Entonces eso es un 5%. Entonces, ¿por qué aquí lo puedo medir así? Porque estoy midiendo el inicio y el fin. O sea, puedo medir, para medir la resistencia total, es paralelamente. Y yo puedo, y esto me da la facilidad de medir una por una sin tener que abrir mi circuito. ¿Por qué? Porque el inicio de una mido el inicio y el fin de una sola. ¿Por qué? Porque no están conectadas todas a un mismo bus. Porque si yo llegara a hacer esto, me va a dar los 100 ohms porque todavía no pasa por esta resistencia, sino que continúa todavía hasta aquí. O sea que yo puedo medir aquí o puedo incluso medir en la patita del otro. 100 ohms. Aquí me tiene que dar 348 por lo que vimos. 328, perdón. Y aquí me tendría que dar técnicamente 220. Y efectivamente nos dan cada uno de los resultados. Y así puedo medir individualmente una sin abrir el circuito. Si quiero la resistencia total es el inicio de uno y el final, el inicio de del circuito y el final del otro. Y 648. Así que ya haciendo en los números que ya tenemos, obviamente está correcto porque si yo sumo 100 más 328 más 220, efectivamente me da, perdón, aquí me equivoqué, efectivamente me da 559, perdón, esto tiene un resultado. Es 100 más 328 más 220, 648. Aquí está. Hubo un error mío porque ya tenía un resultado anterior a esto. Entonces la resistencia total es 648 por la variación de que en realidad en nuestra resistencia en el código de colores son 330, pero en la práctica es otra cosa porque aplica su tolerancia. Y estos son los métodos de medir tras fórmula cuando tenemos un código de colores y no tenemos a la mano nuestro instrumento como el multímetro. Entonces, al no tenerlo a la mano, con el código de colores ubicamos el valor de nuestra resistencia teniendo en cuenta su probable tolerancia y aplicamos tanto en paralelo, que es este método. Se me olvidó poner el resultado porque lo hice en calculadora, pero si no mal recuerdo eran 57.4 ohms. ¿Por qué 57.4? Porque recordemos que esta en la práctica vale 328, en la teórico vale 330. Y es el valor real de nuestro valor teórico cuando no tenemos nuestro multímetro para comprobar que nuestra resistencia en serie se mide así. Y bueno, eso sería todo de cómo medir en serie y en paralelo
el valor de nuestra resistencia, la cantidad de ohms en nuestra resistencia, primeramente con nuestro multímetro y en segunda con nuestra hojita. Bueno, con un método matemático ya establecido, sabiendo que existe nuestro código de colores y que el código de colores nos apoya tanto para hacerlo teórico como para hacerlo práctico. Entonces esto ha sido todo y espero que haya quedado bien, que lo haya explicado bien y agradezco mucho su atención. Espero que se haya aprendido algo y tengan un buen día. Así que hasta la próxima.